quiero presentar a mis dos distinguidos invitados, dos abogados, Andrés Calderón y Javier Bedoya de Negre, quien les agradezco por acompañarnos esta noche de viernes y acabando una semana bastante agitada. Muy buenas noches, Omar. Y en principio, señores, bueno, hemos escuchado al presidente de la República, me gustaría comentar un poco eso, porque él se reafirma que la salida ha sido totalmente constitucional, que se van a acabar las fricciones, que a partir del 26 de enero vamos a tener un nuevo Congreso y que no hay por qué alarmarnos. Para ti, Javier, ¿esto constituye o no un golpe de Estado, como se dice desde varios sectores? Sí, definitivamente. El cierre del Parlamento no ha sido una medida constitucional en la medida en que el voto de confianza se dio. Aún así, el tema del voto de confianza no se hubiera votado, no se hubiera hecho caso. Me cuesta pensar que el presidente de la República y el Ejecutivo hayan presentado una cuestión de confianza para normar y reglamentar funciones que son propiamente del Legislativo, o sea, del Congreso, y no son propias del Ejecutivo. En consecuencia, en base a la Constitución, yo no soy partícipe de la interpretación que algunos juristas están dando respecto a la interpretación que el Ejecutivo le quiere dar a este cierre de Congreso, una interpretación fáctica, una nueva interpretación auténtica aparentemente de la Constitución sobre cómo debe proceder y qué es lo que dice la Constitución respecto a este artículo. Me parece que es un poco jalado los pelos. La Constitución es clara en ese sentido. La Constitución hay que aplicarla literalmente. En este caso no se puede interpretar ni se puede dar por aprobaciones tácitas una cuestión cuando finalmente en los hechos se dio otra. Y me parece válida también la posición del Parlamento en señalar y sostener, señores del Ejecutivo, señor Presidente de la República, ok, su proyecto de ley es interesante, su proyecto de ley puede enriquecer, digamos, la ley orgánica del Tribunal Constitucional para elecciones futuras que se den, pero este procedimiento ya avanzó, este procedimiento está en su etapa final, este procedimiento solamente está para votar. Y no hay ningún problema con recibir este tema. Pero antes de darte la palabra, Andrés, pero para no ir tan atrás, si para ti esto constituye un golpe de Estado, como también lo han dicho los congresistas o excongresistas fujimoristas, como lo ha dicho Pedro Laechea, entonces, ¿qué hace sesionando la comisión permanente? Porque claro, si estamos frente casi a un dictador, como lo han llamado algunos, la comisión permanente no se debería instalar. Porque hoy en día, Omar, las dictaduras ya no se dan con golpe de Estado, con detenciones, con muertos, como finalmente se dan en los 60, 70 y hasta en los 80. ¿Hay otro ejemplo de otro golpe de Estado como este? ¿Como claro. de estas características? Sí, ¿Tienes por alguno? supuesto. ¿Como referencia? Por ejemplo, Venezuela. Venezuela sí es con fuerza. Es con violencia. Un momentito, Chávez fue elegido democráticamente. No, pero ese no es el único indicador. Fue modificando la Constitución paulatinamente. Así fue Evo Morales. ¿Cuántas reelecciones tiene Evo Morales? Consecuencia, yo sí creo que hay una agenda peruanas, ¿no? Y si nos remontamos al presidente Vizcarra, con esto termino, Omar, tu pregunta, a principios de este año quiso intervenir el Ministerio Público. Acuérdate que presentó un proyecto de ley en enero de este año queriendo intervenir el Ministerio Público y él lo retiró. En julio de este año presentó una ley para crear el Consejo Nacional para la reforma del sistema de justicia, donde el presidente del Tribunal Constitucional se dio cuenta y se retiró. Pero me parece, Javier, que hay que ver también el contexto en que se dan estas situaciones. Vamos, el presidente Vizcarra, evidentemente, como todos los peruanos, se indigna luego de que Pedro Chávarri, que era tan cercano al ex juez Inostroza, bota las patadas a Rafael Vela y a José Domingo Pérez. Había una conmoción, un fastidio a nivel nacional, al punto de que las protestas hicieron que Chávarri retroceda de esta medida. Sí, Omar, pero eso no puede ser una excusa para que el presidente de la República, que pertenece a un poder del Estado, ingiera y se meta en los quehaceres del otro. Yo no estoy diciendo que lo de Chávarri haya sido bien, pero hay que mantener la fuerza, hay que mantener las formas y la independencia de los poderes. Justamente de las formas me gustaría conversar. Y para terminar, vamos. Y esto termina finalmente con justamente otra intervención del Poder Ejecutivo esta vez en el Congreso, queriendo ver y determinar cómo se eligen los miembros del Tribunal Constitucional. Al aire, Javier, que escapa de toda lógica. A ver, teníamos al presidente de la República el domingo por la noche, un horario prime, todo el país estaba viéndolo en esta entrevista con Cuarto Poder, donde les dice claramente, señores, yo voy a presentar esto. Si ustedes no votan primero esta cuestión de confianza que estoy haciendo y votan primero por la elección del magistrado del Tribunal Constitucional, yo los voy a cerrar.
casi a gritos les decía, por favor, voten esto primero porque yo los voy a cerrar. Pese a todo, vamos, el Congreso, esa mayoría, actuó como actuó. Sí, Omar, pero también uno tiene que actuar en función de principios, de lo que finalmente cree. Y por lo que he escuchado de los parlamentarios, ellos estaban de acuerdo con recibir al presidente del Consejo de Ministros en la tarde, pero querían seguir adelante con la votación porque así lo habían programado con antelación. Y además estaban en su derecho, habían seguido el procedimiento que establece la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Más allá de que sí se requiera algún tipo de regulación, algún tipo de candados, para que el propio Parlamento pueda elegirlo, pero no han cometido una falta respecto a ese sistema de elección. Y es decir, señor presidente, de acuerdo, vamos a recibir, vamos a escuchar su propuesta, pero primero vamos a seguir con el procedimiento que ya empezamos. Mira, Omar, a mí no me gusta este Parlamento, me parece nefasto. Yo sé que el golpe es popular, que todo el mundo está aplaudiendo el cierre del Congreso, pero no siempre lo popular es lo correcto. Y acá hay que actuar en función de principios, de lo que dice la Constitución y lo que dicen las leyes. Quieran llamarlo golpe de Estado o no lo quieran llamar golpe de Estado, este cierre del Congreso es inconstitucional. A ver, bajo esta lógica, ¿no? De que hay que respetar las normas y los procedimientos, y dado que ya se instauró, ya se estableció esta comisión permanente, ¿tú crees que esta comisión permanente tiene la capacidad, tiene la atribución de presentar ante el Tribunal Constitucional una acción de competencia para que ellos diriman esto, o esa no es la competencia de una comisión permanente? En realidad, quien tiene la facultad es el presidente del Congreso, y el presidente de la comisión permanente es el presidente del Congreso. A ver, ya, pero el Congreso o el presidente puede estar disuelto, pero la comisión permanente, si nos ponemos en la posición del Ejecutivo, está presente. ¿Qué es lo que sucedía anteriormente? Cuando te disolvían la Cámara de Diputados, porque solamente te permitían disolver la Cámara de Diputados según la Constitución del 79, quedaba la Cámara de Senadores. Entonces, lo que pretendió el legislador en el año 93 es dejar a la Comisión Permanente como una especie de Cámara de Senadores. Y yo no veo ningún inconveniente con que el presidente del Congreso presente la acción competencial. Además, ya se había aprobado anteriormente con Salaverry, de presidente del Congreso, una demanda competencial. Yo no sé si en el mismo contenido con la cual finalmente han aprobado esta última, y ya había sido aprobado por el Pleno anteriormente y está a punto de ser deliberada. Pero yo no veo ningún problema con que finalmente la acción la presente el presidente del Congreso. Pero ¿tu opinión, Javier? En los hechos, la disolución del Congreso se da porque se siguió adelante con la votación, más allá de que se alcanzaron o no los votos. Lo cierto es que ese señor alcanzó los votos. Exactamente, existe una reconciliación que hay que esperar. Más allá de las formas, si este señor va o no va, ya bueno, es un tema finalmente de formas, que yo también la verdad que no las comparto, pero mal que bien la votación se dio y alcanzó los votos. Yo creo que el Pleno es el Pleno del TCS que tiene que decidir finalmente esa situación. A mí lo que me parece penoso es que hay magistrados del Tribunal Constitucional que se están pasando por los medios y discutiendo este tema cuando en realidad deberían discutirlo internamente y no ante la opinión pública. Es raro, en verdad, a mí me sorprendió la entrevista que dio el magistrado Ramos. Te da la impresión de que de alguna manera quieren boicotear la entrada de uno de ellos, y la verdad que uno de esos dos, entre Ramos creo y Eloy Espinosa Saldaña, son los que se irían, dependiendo de los dos criterios que siempre han utilizado finalmente el Tribunal Constitucional, que es el que tiene la colegiatura más reciente o el de mayor año, el que tuvo mayor tiempo. Uh-huh. En consecuencia, me parece un poco, no habla bien de estos magistrados que estén haciendo este tipo de declaraciones, más que nada por un tema que van a tener que ver ellos, ojalá que lo vean, por el bien del país, dentro del tribunal, y no me parece bien porque no habla bien de ellos, porque pareciera que se estuvieran queriendo atornillar en el cargo. ¿Cuál debería ser el accionar a partir de ahora de esa mayoría y de la comisión permanente hacia adelante? Bueno, la comisión permanente tiene las funciones que finalmente hoy en día le quedan tras la disolución del Parlamento, pues simplemente va a recibir estos decretos de urgencia, los va a examinar y le dará sus recomendaciones finalmente al Parlamento que entre. Me parece sumamente penoso que tengamos que elegir un Parlamento por un año y medio, donde prácticamente no va a tener mayor función, aunque tiene 2 legislaturas, te pueden cambiar efectivamente la Constitución, si es que tienen los 87 votos que se requiere. No me queda claro cuál va a ser la composición de las fuerzas hoy en día. El panorama todavía es muy incierto, la situación está muy movida.
La borrachera del cierre del Congreso todavía está muy presente como para poder hacer un análisis finalmente de cuál sería la correlación de fuerzas y si es que el fujimorismo no va a tener una fuerza, de pronto no la va a tener como la que tiene hoy en día, pero de no tener una fuerza es un tema que yo me abstengo de opinar porque la verdad que todavía es muy pronto para opinar. Lo cierto es que esta polarización y odio que vive el país, Omar, tiene que acabar. Todo esto nos ha llevado finalmente a esa polarización del anti y el fujimorismo. Si tú no eres anti, eres fujimorista; si eres fujimorista, eres antifujimorista; y si estás a favor de ello, estás en contra mío. Y no es así. O sea, existen personas, políticos, partidos políticos, periodistas, en fin, que no necesariamente coinciden con una otra posición y que finalmente, y que es todo el Perú en realidad, y que está al medio y que de alguna manera se ha visto atrapado en esta polarización. La mayoría quería que se vayan todos, en verdad. Quería que se vaya el Congreso y también se vaya el presidente Vizcarra, porque en otros indicadores no le va muy bien. En la cuestión política ahí, claro, porque va y se enfrenta, digamos, al Parlamento. Pero cuando uno le pregunta cómo se siente en lo económico, en la seguridad, la cosa y los indicadores no son muy buenos. Dar el lujo, digamos, en el modo de protesta, yo no sé, ni en el fujimorismo, ni el APRA, ni la Acción Popular, de no participar en estas elecciones del 26 de enero, porque perderían la inscripción. Así es, eso es lo que he sido. Yo no me he puesto a analizar la norma, pero he hablado con el presidente de mi partido y me ha dicho que también están analizando el tema porque no hay una posición muy clara respecto a este tema, pero hay voces que dicen que finalmente todos tienen que participar y efectivamente los partidos que no quieren participar van a estar forzados a participar porque si no pierden la inscripción. En fin, hay que verlo y hay que valorarlo con calma. Creo que también el apresuramiento del cierre del Congreso hizo que finalmente con el mismo decreto se convocara elecciones o se fijara fecha para las elecciones, pero no se han dicho si se va a seguir finalmente todo el calendario y protocolo de adelanto de elecciones internas que sigue un partido político, lo cual también te complica el calendario. Claro, claro. Y sumamente grave porque finalmente estos candidatos o futuros congresistas que se van a elegir en enero no se van a poder reelegir en el 21, con lo cual es bien difícil encontrar gente que quiera ir por un año y medio al Parlamento. La situación es complicada, ¿no? Evidentemente todo esto debió producirse como consecuencia de un diálogo, un entendimiento para salir ante esta crisis y no se dio, lamentablemente no se dio. Encontramos posiciones muy recalcitrantes, en mi opinión, al final por parte del presidente Vizcarra. Lo hablé y lo dije en muchos programas de televisión, de manera pública. El presidente del Congreso le estaba buscando para tenderle una mano, buscar un entendimiento. De pronto el adelanto de elecciones se podía dar con otro esquema. Desde mi punto de vista, de repente se debió dar por el tema constitucional, llegar a un acuerdo con la vicepresidenta, renunciar todos, en fin. Lo cierto es que nunca se pudieron de acuerdo y hoy en día estamos en esta situación y tenemos que elegir un parlamento probablemente... Bueno, todos somos responsables de esto, ¿no? Tanto el Ejecutivo, el Congreso y aquellos que elegimos, digamos, a los políticos que en este momento nos gobiernan. Muchas gracias, señores, por acompañarme.